Ya, perfecto. Vamos a comenzar hoy día, igual que el viernes. Ya les di las fechas, ¿no? No se olviden que el día lunes vamos a hacer la segunda parte del examen teórico, que es la defensa. Vamos a estar todo el lunes en eso. Hoy día y el viernes vamos a estar viendo lo del análisis service. Ya que tenemos la presentación del cubo luego de la cuarta etapa, ¿no? Bien, vamos a comenzar. Vamos a ir haciendo. Voy a compartir ahorita mi pantalla. Ingeniero. Sí, dime. Creo que ahora también nos iba a dar como que un ejemplo práctico de la cuarta fase. Sí, eso es lo que vamos a hacer, pues. Algo así. Ah, ok. Ya. Bien. Ya vamos a comenzar, entonces voy a compartir mi pantalla. Ya, obvio, igual que hicieron ustedes para el Integration Service, es lo mismo, se supone que ya tienen instalado todo. Para el Análisis Service también, digamos, no tienen que tener instalado. Y obvio, esta es la cuarta etapa, significa implementar el cubo. Se supone que tienen un modelo ya conceptual, teórico, de lo que tienen que hacer, y aquí simplemente tienen que hacer la implementación. Entonces ya les comenté que hay dos maneras ya de hacer esta implementación. Vamos a hacer la implementación ya del cubo. Entonces hay dos maneras acá. Una manera es que yo tome como origen de datos la base de datos original, digamos, ¿no? O que yo haga un proceso ETL, Integration Service, cree una base de datos intermedia y ahorita haga mi cubito, ya la implementación del modelo conceptual. El modelo conceptual es eso, que llegamos a la tercera etapa, donde definimos la tabla de hechos, las tablas de dimensiones, ya sea un esquema estrella o un esquema copo de nieve. Ese modelo lo lleve ya al modelo físico, pase de aquí, de este modelo conceptual, digamos, ¿no?, a un modelo físico. Entonces hay dos maneras de hacer esto, ¿no?, que ya también en las etapas previas de donde se sacó. Esto lo voy a hacer directamente conectado a esta base de datos, o voy a crear primero una base de datos intermedia donde tenga ya preparado esta tabla hecho y estas tablas de dimensiones aquí, y aquí yo creo el esquema ya bien preparadito, como va a ser, y ya lo haga directamente acá. Tiene dos ventajas que habíamos visto de hacerlo directamente desde acá. ¿Cuáles eran esas dos ventajas? Señores. Disculpe, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuáles eran las dos ventajas principales de hacerlo aquí? Menos redes. Que no íbamos a hacer la consulta a la base de datos, no lo vamos, va a ser más rápido, ¿no? Vamos a cargar todo. Va a ser más rápido por dos razones. Primero, porque aquí hay un sistema transaccional, el sistema de información que está trabajando todo el tiempo con esta base de datos, ¿no? Y obvio, al trabajar con esa base de datos, cada vez que hace transacciones bloquea registros, o bloquea tablas, o bloquea y por supuesto, si yo encima le estoy consultando, estas consultas se vuelven más lentas y también ralentiza el sistema si yo estoy haciendo de encima, porque esto normalmente es pesado, ¿no? Entonces, si yo lo llevo a otra base de datos, ya libero esta y aquí puedo hacer todo el día si quiere, porque aquí nadie está transaccionando, entonces, obvio, no me está bloqueando las cosas y yo puedo dedicarle exclusivamente a esto. Obvio, tiene su precio, espacio de almacenamiento, ¿no? Aquí estoy como que duplicando el espacio de almacenamiento en mi base de datos, ¿no? El otro tema que tiene es que otra desventaja que no está en línea completamente, digamos, con los datos. Aquí normalmente es una imagen, lo que le llaman una fotografía, una instantánea,
pero con un tiempo T de retraso. Esto es cómo estaba la base de datos hasta ayer o cómo estaba la base de datos hasta hace una hora. Entonces, cuando se trata de análisis, no es importante que esté al segundo, porque obvio, los datos que vayan a ocurrir hoy día no van a cambiar la tendencia, el comportamiento de los datos de hace 10 años, porque normalmente yo estoy analizando aquí información de hace muchos años, digamos, ¿no? O mucho tiempo. Entonces, lo que pasa hoy día no va a afectar a los resultados de análisis. Por eso no es tan importante que esté al día completamente, por lo menos para la mayoría de los casos de análisis. ¿Se entiende? Se entiende. Pero, por ejemplo, si yo estoy haciendo un análisis tipo la bolsa de valores, la bolsa de valores de Estados Unidos, donde al segundo quiero saber cómo están las acciones o si están subiendo o bajando, si yo estuviera analizando eso con la información de ayer, quizás estaría comprando acciones mientras mañana, digamos, cuando ya me actualicen, me dé cuenta que esto se estaba cayendo y que perdí plata. Entonces, en análisis de ese tipo, obvio, necesito tenerlo en línea completamente y no me interesa, este tiempo debía ser casi cero para que yo pueda tomar decisiones en ese sentido. Pero en la mayoría de nuestros países, digamos, o de los análisis que se quiere hacer de la industria, no requiere una conexión directa. Entonces, normalmente para ese tipo donde yo necesito al segundo, entonces, por supuesto, no lo puedo hacer una intermedia, lo tengo que hacer directamente sobre él. Aunque implique más problemas, tendría que hacerlo directamente. Es el único caso en el cual se justifica hacerlo. Pero en su vida profesional no van a pillar de esos casos, casi nunca. ¿De acuerdo? La mayoría no requiere eso. ¿Se entiende la idea? La otra razón por la cual hago yo aquí en esta base de datos intermedia era porque directamente como están los datos, no es posible hacer el análisis. ¿Por qué? Porque los datos no están en una sola tabla, están en varias. Y obvio no puedo directamente tener esas varias, solo puedo especificar en la herramienta cuál es mi tabla de hechos. No puedo decir va a ser esta y esta. Entonces, como no están los datos como los necesito, por eso se llama extracción, transformación y carga. Como no están en la original como lo necesito, no podría hacer el análisis porque no están como lo necesito. Entonces, si quisiera hacerlo, tendría que sobre esta base de datos original o crear una vista que una todos esos datos y tomar esa ya como hecho, pero tampoco no es muy conveniente porque la vista hace pesado el asunto. Una vista, como una tabla virtual, cada vez que hago algo sobre eso está ejecutando continuamente la consulta que los une. Por lo tanto, se hace pesado aquí. Y la otra opción tendría que aquí mismo, sobre esta misma base de datos, aumentar una tabla real, ya no virtual, unir estas cosas, pero sería lo mismo que hacer aquí. Y hacerlo encima de esto es como que ensuciar esta base de datos, es mejor llevarlo a otro lado. Si al final voy a crear tablas que unan esos datos aquí mismo, por supuesto, digamos, no hay procesos que carguen de aquí a aquí, entonces mejor hacerlo aquí aparte, en otro esquema, para no ensuciar el esquema que ya tiene, ¿no? Y no es conveniente utilizar vistas. O sea, hay dos razones por las cuales esto es la solución. Primero, porque a veces los datos no están como los quiero y tengo que hacerlo sobre la misma base de datos, ya sea a nivel de una tabla virtual o una real, no es una buena idea. Peor si es una tabla virtual. En una tabla real es lo mismo que acá en términos de solo que ensucias el tema de la base de datos original. Bien, nos entendemos. Entonces, por esa razón, a veces no lo puedo porque no hay manera que lo haga porque no está directamente como lo necesito. ¿Se entiende? Esa es la segunda razón por la cual cuesta a algunos entender que no puedes sacar esto. Porque aquí solo cuando lo tienes sobre la real puedes hacer a veces cosas simples nomás. Cuando quieres hacer cosas complejas necesitas unir para tu tabla hecho varias tablas. Y obvio, ya no podrías hacerlo directamente sobre la original. ¿Se entiende la idea o no? Sí, se entiende. Ya, perfecto. Entonces ahorita vamos a hacerlo acá, sobre esta. Y el viernes vamos con ese ejemplo que tengo ahí de la base de datos. Ahorita lo estoy haciendo sobre esta directamente y van a ver las limitaciones. Y obvio, en algunos casos que hay limitaciones voy a crear vistas para suplir, pero es más o menos lo mismo que hacen con la intermedia, crear una tabla que ya tenga la estructura que necesito y cargarle los datos. Obvio, aquí es más rápido hacerlo con vista, pero no es eficiente cuando se trata ya de un sistema real y productivo.
por eso este es una mejor alternativa. Entonces, tenemos acá se lo puede hacer directamente, digamos, ¿no? Y luego vamos a hacerlo sobre el intermedio, digamos, ¿no? Para que vean, obvio, que al final los resultados son los mismos, nada más que haciendo este proceso se vuelve un poco más sencillo el tema, ¿no? Solo que hay que hacer, por supuesto, esto antes, ¿no? Y después ya hacerlo. Pero ahorita lo vamos a hacer directamente sobre acá y ahí vamos a analizar un poco esas limitaciones que se tienen y cómo es, ¿ya? Sobre esa base de datos que yo la tengo ahí con datos ahorita, cargada, sobre esa base de datos que utilizaron ustedes también para el ejemplo que había en internet que les pasé de ETL. ¿Estamos? Entonces vamos a hacerlo primero aquí y luego el viernes sobre ya el esquema intermedio. Los resultados van a ser los mismos, pero obvio el proceso es diferente en el sentido de que el origen se lo toma directamente sobre la original. ¿Se entiende? ¿Preguntas, dudas? Ingeniero, una pregunta. Entonces, vamos a trabajar sobre la base de datos ETL, sería pasar de la tercera fase, normalizada, pasarla a desnormalizar, ¿no? Sí, exactamente. Aquí normalmente ya está desnormalizada. Ah, ya, eso sería para hacer las dimensiones, ¿no? Claro, no también para la tabla Excel, porque a veces varias acá y creo una acá. Se supone que aquí tengo que crear esta base de datos y lo que voy a hacer es un proceso que tome los datos aquí, la carga acá, pero ya aquí están normalmente desnormalizados los datos. Si quieren, en vez de aquí están compuestos los datos, ¿no? En cambio aquí están descompuestos. Quiere decir, aquí en vez de los datos estar juntos, están separados en varias tablas. En cambio aquí se los vuelve a unir en una sola tabla. Entonces el descomponer se llama normalización y el volver a componer se llama desnormalizar. Aunque parezca medio raro por los nombres. Entonces, normalizar significa descomponer los datos. Los datos originales en el mundo real están juntos, pero para que no haya redundancia lo descompongo. En vez de guardarlo en un solo lugar, lo guardo en varios. Entonces, una base de datos relacional, estos datos se descomponen y se guardan por separado para evitar la redundancia. En una multidimensional es al revés, se vuelven a componer y en vez de tenerlo en 3 tablas, acá lo tengo en una sola, los vuelvo a componer y los almaceno acá. Obvio que va a haber redundancia, pero eso no me importa porque en una base de este tipo solo sirve para análisis, no hay altas, bajas y modificaciones, que es lo que afecta a una base de datos relacional y que genera inconsistencia y redundancia de información. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, ¿Algo más, señores? ¿Quedó claro? Bueno, vamos a suponer que sí. Ya comencemos entonces con el tema. A ver, entonces vamos a crear un proyecto igual que se hace con un proyecto. Entonces yo vengo y creo un nuevo proyecto y aquí dentro de las opciones está el análisis service. Ustedes hicieron de integration service. ¿Sí? Entonces, el componente Business Intelligence que le incorporan a .NET trae 3 tipos de nuevos proyectos. El de Analysis Service, que es el que vamos a ver ahorita, el que ya vieron de Integration Service y el que no vamos a ver, que es el Reporting Service para generar reportes en realidad, digamos, ¿no? Dinámicos, digamos, ¿no? Pero que no vamos a ver esta parte porque esto lo vamos a hacer en Power BI en vez de Reporting Service, ¿no? Vamos a utilizar Power BI, que son herramientas un poco más flexibles y modernas con respecto para este uso. ¿Están de acuerdo? Entonces, ahí es Análisis Service y dentro de esto, digamos, no vamos a utilizar que se llama el proyecto multidimensional y de minería de datos Business Intelligence. Obvio, le dan un nombre. Y listo, y se crea un proyecto, digamos, y que luego al crearse le aparece una serie de opciones, digamos, que le va a permitir crear el proyecto. Obvio, lo primero que se define es el origen de datos, de dónde vamos a sacar los datos, y aquí es lo primero, ¿no? Obvio, voy a conectarme a la base de datos original. Si lo voy a hacer con la intermedia, ya este origen de datos no es la base de datos original, sino la base de datos intermedia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, puedo utilizar no solo un origen de datos, sino varios orígenes de datos. Pero bueno, en este caso solo tenemos una base de datos, ¿no? Tanto para el ejemplo como para
para el proyecto que estamos trabajando sobre una base de datos. En la vida real a veces son más de una base de datos la que tiene la empresa y tomo los datos no solo de una base de datos. De hecho, no solamente son bases de datos homogéneas, sino son heterogéneas normalmente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tú vas a ver algo que conozcas a la universidad, tiene una base de datos en Informix para la parte académica. Tiene una base de datos SQL Server para recursos humanos. Tiene una base de datos Oracle para la parte del sistema que trabaja con el gobierno, digamos, ¿no? Del este. Y el gobierno tiene Postgres también, digamos. Entonces, a veces vas a una empresa y tienen un sistema con este gestor, otro sistema con este otro gestor, otro. Y vas a sacar datos de aquí, datos de acá. Entonces, los orígenes no son a veces homogéneos. No son dos bases de datos de SQL Server. A veces una base de datos Oracle, otra SQL Server, otra Postgres, otra MySQL o cosas por el estilo, ¿no? ¿Se entiende la idea? Entonces, ahorita, obvio, no tenemos un escenario de ese nivel de complejidad para poder hacer un ejercicio, pero en la vida real eso es lo que normalmente ocurre, que el origen de datos no son homogéneos, no solo uno, sino pueden ser varios. ¿Se entiende hasta ahí? Señores. Se entiende. Entonces, aquí me dice, bueno, vamos a crear un origen de datos, digamos, yo lo tengo acá, pero bueno, voy a ir eliminando, ya tengo varios de esos, voy a ir eliminándolo un rato, para que no... Ya, voy a crear uno nuevo, entonces, nuevo, digamos, ¿no? Entonces, creo un origen. Acá, por supuesto, le doy acá normalmente no lo toca la mayoría, pero sí, desde acá se comienza en SQL Server, se selecciona el provider, se llama, que es los drivers que se va a utilizar para conectarse a la base de datos. Por supuesto, aquí tiene driver para conectarse a SQL Server, tiene driver para conectarse a Oracle, por ejemplo, pero eso depende de cada máquina, de lo que lo hubieran instalado, ¿no? ¿Sí? Veo que tiene driver también para conectarse a hojas Excel. ¿Ya? Tiene también para, ¿cómo se llama? Para Informix, por ejemplo, acá, para Access. Entonces eso depende de cada máquina, digamos, qué origen de datos tiene, ¿ya? En este caso, obvio, voy a utilizar eso, digamos, que es la que viene ahí por defecto, pero significa que aquí, si yo, por ejemplo, mi base de datos es Postgres, aquí me tiene que aparecer los drivers que se instalaron para conectarse a Postgres. Entonces, pero no van a aparecer por obra y gracia del Espíritu Santo, van a aparecer porque yo instalé esos drivers de conexión, ¿entiendes? En cada máquina donde yo necesito abrir una conexión, tengo que instalar. Si voy a conectarme con una base de datos Postgres, tengo que instalar los drivers de conexión, digamos, ¿no? De Postgres, ¿sí? Para .NET o para Windows o para la plataforma en la cual yo voy a trabajar, ¿ya? ¿Se entiende? Señores. Sí, se entiende. Ya. Luego, obvio, me pide los datos del servidor. Normalmente aquí le doy el dato le puedo poner el localhost, o el punto es localhost, o le puedo poner la IP, o le puedo poner el nombre del servidor, ¿no? Eso cuando son conexiones Windows trabaja. Normalmente conexiones, digamos, Informix, Oracle, tengo que darle no solamente el host name, como se llama, sino el instancia name y el server name, ¿no? Ya, entonces, es un poco más complejo los parámetros del servidor, ¿no? Normalmente en SQL Server, lo que no se ve aquí, es el hostname y la instancia name que se le pasa. El nombre del servidor, que puede ser la IP, digamos, más un nombre que se le dio al y el nombre del servicio, digamos, de instancia de conexión, ¿ya? Entonces, pero esto varía, dependiendo del servidor con el que vas a conectarte, los parámetros pueden, normalmente el conjunto de parámetros completos se llama el hostname, que es la dirección IP, el instancia name, que es el nombre de la instancia, y el service name, el nombre del servicio. Son los tres parámetros básicos que necesitas para conectarse, digamos, a un servidor de base de datos, ¿no? ¿Ya? Aquí no le estás poniendo mucho y luego, por supuesto, la base de datos. ¿A qué base de datos te vas a conectar? En este caso, mi base de datos se llama
venta. Entonces yo le voy a poner acá, obvio, voy a conectarme al servidor local, estoy poniéndole como localhost y le voy a poner, ¿cómo se llama la tabla? Ya, y luego, por supuesto, pruebo la conexión y me dice que logró conectarse correctamente. Entonces crea una de conexión. Y acá, por ejemplo, me dice el sistema de autentificación que voy a utilizar es Windows, el sistema operativo, pero puedo utilizar también conexiones SQL Server. Por lo tanto, ahí debo proveer un usuario y un password de SQL Server para poderme conectar. ¿Se entiende o no? Ingeniero, la autenticación de SQL Server es premium, ¿no? Es paga, ¿no? ¿Cómo? La autenticación de SQL Server es paga, ¿no? Tienes que tener una cuenta. No. Contratos. No. A ver, les explico esto, ¿no? Ustedes han llevado pues base de datos de noche, ¿no? A ver, la mayoría de los motores de base de datos, tienen una versión gratis y una versión paga. Obvio, esa versión paga tiene varias versiones. En el caso de SQL Server, tiene una versión que se llama profesional, tiene una versión que se llama estándar y tiene una versión que se llama enterprise. ¿Ya? Pero esas tres son pagas. Y tiene una versión que es gratis, que se llama Express. SQL Express es una versión de SQL Server que es gratis. ¿Me entiendes? Gratis en el sentido de que no pagas licencia. Las otras tienes que pagar un costo por usar el producto. Tienes que pagar licencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es a lo que se refiere con pagas web. Lo mismo pasa con la mayoría de los motores, excepto Postgres, que todas sus versiones son gratis. La mayoría tiene versiones gratis y tiene versiones pagas, ¿no? ¿Vamos? Eso a lo que se refiere a eso. Ahora, autentificación es otra cosa, no tiene nada que ver con el tema, ¿ya? Entonces, en las versiones gratis normalmente te dan con ciertas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones, por ejemplo, de SQL Server? En el caso de SQL Server, está limitado SQL Server gratis, que te da máximo, puedes conectarte 5 usuarios de forma concurrente. Entonces, obvio, si vas a utilizarlo para un negocio, quizás no te sirva una versión gratis, pero si vas a utilizarla para cosas académicas o para un negocio bien pequeño, te sirva el SQL Express. Eso para que tomen en cuenta. Todas las versiones gratis de los motores grandes tienen limitaciones, sobre todo con respecto a los recursos, a la cantidad de datos que va a manejar, digamos, o a la cantidad de conexiones concurrentes que va a manejar, te limitan ahí para que, obvio, si ya quieres algo más, pagar, ¿no? Ahora, ¿qué significa ahora la autentificación? ¿Ya? A ver, la autentificación no tiene que ver nada con eso, tiene que ver con cuando tú te conectas al engine, al motor de base de datos, y le dices que vas a utilizar la autentificación del sistema operativo, significa que le vas a pasar las credenciales del usuario con que entraste al sistema operativo y él las va a validar. Si te dice, si vos pudiste entrar al sistema operativo con este usuario y este usuario en el sistema operativo está autorizado para esta aplicación, entonces yo lo dejo entrar nomás tranquilo. ¿Entiendes? ¿No? Eso es lo. Ahora, cuando tú dices, no, yo quiero utilizar la autentificación propia del motor de base de datos, entonces no importa si tenías usuario administrador o con todos los privilegios en el sistema operativo, necesitas también autentificarte en el motor de base de datos. Entonces decirle, mira, necesitas crear un usuario en el motor de base de datos, tener un password, por más que hayas entrado al sistema operativo y tengas privilegios para ejecutar SQL Server, no tienes permiso para conectarte conmigo porque necesitas tener un usuario, un password. Entonces la autentificación de SQL Server es más, si quieren, tiene un nivel mayor de seguridad que la del sistema operativo, porque el hecho de que ya pudieras entrar como usuario del sistema operativo te permite entrar también como usuario de la base de datos. En cambio, en el otro es como doble control. Allá entraste como usuario al sistema operativo, pero ahora también tenés que identificarte como usuario de la base de datos. Aparte, no reconozco tus credenciales que tenías antes. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Gracias. ¿Ya? Entonces, por cuestiones de seguridad, obvio, para cuestiones académicas, digamos, y de ejemplitos y de cosas, no quieres complicarte la vida con más credenciales.
y ya lo haces, pero cuando se trata ya de un trabajo serio, una empresa, obvio, mientras más seguridad le pongas, a veces es mejor, ¿no? Entonces ya no deberías utilizar las autentificaciones del sistema como credenciales también para tu base de datos, ¿no? Deberías crear un sistema de autentificación por el motor de base de datos, aparte de que el usuario va a tener una autentificación del sistema, ¿ya? Entonces, eso es en general. No solamente funciona para SQL Server, sino funciona también en muchos motores de base de datos tienen esas características, ¿no? Y luego hay lo que se llama la portabilidad de ciertas credenciales, que algún día le voy a contar, ¿no? No sé si conocen algo de Active Directory. La verdad no escucho bien. Sobre los usuarios. Yo una vez tuve que descargar Active Directory para conectarme a SSH en Ubuntu. No sé si... Ya, a ver, bueno, no tiene que ver con el tema, pero mírenlo, es un poco más complejo esto de autentificarse, ¿no? Entonces, la gente cree que es algo simple, pero en realidad tiene todo un mundo de conocimiento que necesita, sobre todo si vas a ser un DBA, vas a ser un gerente, administrador del sistema, de la base de datos, tienes que conocer un montón de estas cosas, ¿ya? Entonces, eso para que por lo menos le entre el gusanito de la curiosidad, digamos, ¿no? Y comiencen a averiguar, porque ustedes saben demasiado poco de lo que deberían saber con respecto a estas cosas, ¿ya? Pero consulten nomás, no voy a perder más mi tiempo explicándoles sobre eso de la portabilidad de las credenciales, pero bueno, hay ese tema también que es un poco más complejo, y luego otras cosas que tienen que ver con seguridad, así que en el mundo de esto tienes que saber de esas cosas, porque si vas a trabajar en una empresa necesitas entender esas cosas, o vas a ser burrera, o vas a pasar vergüenza, o te van a votar por inútil. Ya, bien, veamos. Entonces aquí seleccionamos, obvio, normalmente lo que hacemos es probamos la conexión, si todo está ok, belleza, le damos a aceptar y lo que va a generar es básicamente una cadena de conexión, se llama, que no la veo aquí, pero que existe, ahorita se la voy a mostrar, ¿no? Bien, ya yo creé la conexión y luego digo siguiente simplemente y me dice, mira, ¿qué vas a utilizar para conectarte otra vez? Una conexión de Windows, digamos, ¿no? ¿Sí? Con usuario y password, o vas a utilizar o vas a utilizar las cuentas de Normalmente otra vez, si no quiero complicarme con doble seguridad, digo, voy a utilizar una cuenta de servicio. ¿Qué quiere decir? Que voy a conectarme con la cuenta que se instaló el servicio del Analysis Service y obvio, con esa voy a entrar. Entonces, ¿qué es la más fácil, ¿no? ¿Ya? O aquí, por ejemplo, con las credenciales que entré yo a mi máquina, o con las cuentas del servicio. ¿Me entiendes? Normalmente las cuentas de servicio es la más fácil. ¿Por qué? Porque obvio, con la cuenta que se levanta el servicio se supone que tiene todos los privilegios para poderlo hacer. El problema es que a veces lo instalan con un usuario y luego intentan levantarla con otro del servicio y ahí comienza a generar conflictos y no les permite conectarse. También es todo un mundo de hay que entender un poco de eso para poder hacer una buena configuración. Pero si me detengo en eso no avanzamos demasiado. Entonces acá hay dos maneras básicas. O le doy un usuario un password o le digo que utilice la cuenta del servicio, que es la más fácil. ¿Ya? Y finalmente me dice qué nombre le vas a dar. Esta es la cadena de conexión que se generó. ¿Ve? Me dice qué provider, data source, me dice qué tipo de seguridad que voy a utilizar, que es la Integration Service, que quiere decir que voy a utilizar las cuentas del sistema operativo y cómo se llama por eso es que no me pide. Si acá, por ejemplo, no le pusiera eso, aquí me hubiera pedido, aquí hubiera guardado un usuario, un password y la base de datos, ¿no? Esa es la cadena de conexión. Le doy finalizar y se supone que ya está el origen de datos. ¿Vamos hasta ahí? Y por supuesto puedo crear no uno, sino muchos orígenes de datos. ¿Ves? Ahí. Igual que lo hice la primera vez, dije nuevo origen de datos, ya creé uno, pero también puedo crear otro, otro origen de datos. Y aquí van a ir apareciendo. ¿Se entiende? No es necesariamente uno solo, sino puedo crear varios. ¿Vamos o no vamos? Señores, por lo menos muevan la cabeza. Sí. ¿Entiendes? Sí. El siguiente es crear una vista del origen de datos. Yo ya definí el origen de datos, pero en la vista, ¿qué es lo que hago? Defino de todo eso que está
el origen, no quiero todo. Pues. Le voy a decir, esto es lo que voy a ocupar. ¿Verdad? ¿No es? Voy a seleccionar las tablas o vistas que voy a ocupar de ese origen, porque no va a ser todo. Si no me dice, ¿qué necesitas de allá? Y yo selecciono lo que necesito allá. ¿Se entiende la idea? Entonces vengo, selecciono ese origen de datos. Por supuesto, si hubiera más de uno, por eso es que selecciono acá, porque podrían haber más de uno, acuérdense. Obvio, como es el único que tengo, el siguiente, y me trae todas las tablas y vistas que encontró en ese origen de datos. ¿Sí? Y entonces me dice, ¿qué querés? ¿Qué vas a ocupar? A ver. ¿Ya? Y ahorita, para ver qué voy a ocupar, como no voy a ir un rato acá a SQL Server, me dicen si lo ven, ¿no? ¿Están viendo? Sí, se ve. Ya, voy a ver acá, no sé si tengo un diagrama, voy a crear un diagrama. Voy a ver ahorita, porque no me acuerdo que tiene esta base de datos, para ver qué es lo que vamos a ocupar ahorita, ¿ya? Y a ver, veamos, acá tenemos la factura, por ejemplo, tenemos detalle, digamos, ¿eh? A ver, vamos a mover esta un ratito por acá. Vamos a ponerla por acá porque no estorbe. Ya. Ya, entonces tenemos cabecera de factura, por ejemplo, si quiero ver mis ventas, aquí tengo la cabecera, tengo su detalle, los productos, digamos, ¿ves? ¿Sí? Luego la factura tiene una versión, ¿no? Tiene local donde se digamos, ¿ves? Luego el producto tiene una subfamilia y una familia, digamos, ¿ves? Y acá está, voy a ver un ratito. ¿Qué es esta cosa? Esperen un ratito, quiero ver qué tiene. Ah, ya no tiene nada, no está suelta, no lo han agregado, ¿ya? Ya, por ejemplo, si quiero ver todas mis ventas, digamos, a nivel de cabecera, obvio, fíjense, puedo ocupar, digamos, ¿no? Si los quisiera ver, aquí es el detalle, si los quisiera ver solo cuánto he vendido, digamos, ¿no? ¿Sí? Podría verlo básicamente, aquí no, ni siquiera tengo solo podría ver, aquí, por ejemplo, no hay ni siquiera el monto, está la fecha, digamos, ¿no? ¿Qué es esto? Venta asociada. A ver. Ah, ya este es el monto de lo que se vendió. Ya. Entonces podría ver solamente en un esquema simple, que es lo que vamos a hacerlo ahorita, van a ver. Solo podría sacar esto, pero fíjense, vamos a volver acá al diagrama. Entonces, por ejemplo, si tomo como tabla hecho la factura, que es irme directamente conectado al digamos, ¿no? ¿Sí? Si lo tomo solamente eso, digamos, ¿no? Como hecho, solo podría sacar cuánto vendí, digamos, ¿no? Podría ver esa venta con respecto al local, digamos, ¿no? ¿Sí? Con respecto al local, digamos, ¿eh? Y podrías verlo con respecto a la versión, cuánto vendí. Y entonces, obvio, estoy limitado a eso, ¿sí? Acá, por supuesto, no lo puedo hacer con respecto al producto. ¿Por qué no lo puedo hacer con respecto al producto?
porque aquí me vengo acá y no tengo uno, no tengo muchos, digamos, ¿no? Y acá, obvio, otra vez uno, se van en contraflecha. Entonces, si yo quisiera ver con respecto al producto, ya no lo podría hacer acá. Ahorita vamos a hacer primero esto y luego vamos a hacer rápidamente el otro, ¿no? Con respecto al producto, ¿ya? Entonces, voy a incorporarlo ahorita, primero esta primera parte, digamos, ¿no? Local, versión, factura, esas son las tablas que voy a ocupar. Vámonos acá. Entonces aquí voy a ocupar ni siquiera cliente, aunque debía tener cliente pues, para saber de quién fue la factura, pero parece que todavía no la terminaron esa base de datos y no la han conectado a la factura, ¿no? Porque está suelta la tabla cliente, creo que me fijé. ¿No ves? Está suelta ahí, digamos, ¿no? Debería estar con la orden de compra y debería estar con la factura asociada, ¿no? Pero bueno. Bien, entonces, como esas son las tablas en teoría que voy a ocupar, digamos, ¿no? Entonces tendría que estar factura, por ejemplo, voy a agregar factura, voy a agregar local, que es la que puedo y la otra que era versión, ¿no? Esas son las que voy a ocupar, estoy diciendo, esa va a ser mi vista. Entonces ya creo la vista, digamos, ¿no? Belleza, está la vista, ¿ves? Aquí esta es mi tabla de hechos y estas van a ser mis tablas de dimensiones que puedo ocupar como dimensiones. Entonces ya ahí, ve, ya lo tengo aquí y todo sale de acá. Las flechas siempre van para allá porque acá está la 1 y acá está la n. Quiere decir que de 1 a n siempre, 1 a n. ¿Ya? Acá luego vamos a hacer el cubo. Una vez ya tengo mi vista, digamos, hacemos el cubo, seleccionamos obvio las tablas existentes y me dice cuál de estas va a ser tu tabla de medida. Y le digo, bueno, va a ser esta acá, ¿no? Y luego me dice, ¿qué vas a tomar como medida esa tabla de hecho? Obvio, le ve todas las cosas numéricas. Esta, la venta, es el monto de lo que vendí. El número de factura no me interesa, porque no puedo hacer nada con eso, con el número de la factura. Y está el recuento, la cantidad, que siempre lo incluye, aunque no es un atributo. Si se van a la tabla, verán que aquí está, como esta es mi tabla de hecho, las únicas campos que son numéricos, digamos, es el número de factura, porque cualquier otro, los IDE no los cuenta como esto. ¿Ve? Solo hay la venta asociada, ¿sí? Solo hay la venta asociada nada más. Y luego está el número de factura, que ya lo quité, y hay algo que más aumentó, que es el recuento, la cantidad de tuplas. Lo incorporo, aunque no es un atributo. Ven acá, entonces yo le estoy diciendo, voy a tomar como medida este atributo de la venta asociada y voy a tomar el recuento. Entonces puedo analizar dos cosas en la factura. El monto que se facturó y la cantidad de facturas que se hicieron. Es lo que estoy diciendo que voy a tomar como medida. Yo ya lo había analizado yo en el esquema conceptual. Y luego me dice, él lo busca con qué tablas está relacionada esa tabla hecha y me dice, bueno, entonces vas a utilizar como dimensiones el local y la versión. Tienes dos dimensiones. Una que se va a llamar local y otra que se va a llamar versión porque está tomando los nombres de las tablas que están relacionadas ahí. Y listo. Y me dice, mira, ese es el resultado final y así se va a llamar tu cubo, se va a llamar ventas, digamos. Y aquí me muestra, esta es la tabla hecho y esas son las tablas de dimensión, ¿no? Y entonces ya podemos procesar esto, digamos, ¿no? ¿Sí? Para ver, digamos, ¿no? Perdón, voy a procesar primero. Entonces vamos a procesar el cubo. Lo que va a hacer es, por supuesto, aquí sacar los datos y cargar la base de datos relacional, digamos, ¿no? Venga, y vamos a crearle, por ejemplo, una dimensión que no está ahí, pero que la podemos se va a generar. Entonces me dice, mira esto, ya, ¿quieres procesar esto? ¿Qué quiere decir? Va a sacar de la base de datos relacional del origen y la va a cargar la base de datos multidimensional. Para que vean acá, me voy a conectar al análisis service, al motor multidimensional, ¿no? Y obvio aquí es otro. Este es el motor multidimensional. Ahorita voy a acá. Este es el motor relacional, este es el multidimensional y aquí están las bases de datos. Pero estas bases de datos, ¿me entiendes? Estas bases de datos no son bases de datos
no son bases de datos, ¿cómo se llama? Relacionales, si son bases de datos multidimensionales, ¿ven? Lo que tienen son cubos, no tienen tablas. ¿Se entiende? Entonces aquí, por ejemplo, yo creo un proyecto que se llama prueba DW. Entonces, ve, él ya creó acá uno que se llama prueba DW. Entonces, lo que va a hacer aquí, cuando le digo procesar, es traer los datos de la tabla ventas y meterlo en la base de datos multidimensional que se llama prueba W. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Entonces le damos a ejecutar, el base conecta al 1, recupera los datos, genera y los lleva. Entonces, como ya aquí le va a ocurrir errores si hicieron algo mal, no es que siempre va a funcionar bien, ya van a ver. Entonces, ya lo pudo hacer, entonces ya yo puedo ya puedo explorar esos datos porque ya trajo los datos. Antes de eso no lo podía. Aquí ya me salen, por supuesto, las medidas y son las dos, el recuento y la venta asociada. Obvio aquí, fíjense, la venta es cuánto he vendido en total. ¿Por qué? Porque esta propiedad, en realidad lo que tiene acá, cuando ven voy a irme a la estructura del cubo para que lo vean. Ahí están las Esta es un zoom, ¿ves? Lo que está haciendo en realidad por defecto, lo que está haciendo es un zoom. En cambio, esta la que está haciendo es un con. ¿Se ve? Entonces, ventas asociadas lo que está haciendo es sumando. Cuando yo acá lo traigo, ¿qué es 696? Todo lo que vendí. Y eso, obvio, lo pueden comprobar fácilmente. Si van a la base de datos, se supone que estamos tomando como hecho esto de acá. Si yo hago un select de esta cosa, en realidad es la suma de todo esto. Si yo agarro y digo aquí, ¿qué se llama? Venta asociada. Vamos a poner en un subratito. Se llama... B es 696.40, que es lo que está sacando acá. 696.4. Entonces no es que se lo inventó, simplemente está haciendo lo que yo estoy haciendo allá, pero de manera sin que yo lo haga. Es una manera más ya automático, visual de lo que está haciendo. Y habíamos dicho, bueno, ya tengo bien, esos son los hechos, puedo ver el recuento. El recuento es la cantidad de facturas que emití, 5. Entonces, obvio que va a coincidir tampoco con lo acá. Si ustedes miran acá, digamos, y ven cuántas tuplas hay, son 5 facturas, por 1, 2, 3, 4, 5. Una me está mostrando la suma de esto y otro la cantidad de esto. Esas son las dos medidas. Entonces estoy diciendo, quiero ver cómo me fue en las ventas. ¿Cuánto vendí? Ah, vendí 696. ¿Cuántas ventas hice? 5 ventas. Ahora lo puedo ver por las dimensiones, en este caso por local. Quiero ver cuánto vendí. Mira, en el local 1 vendiste en total 127, en el local 2, en el local que más vendiste, ahí ya rápidamente te puedes dar cuenta que el local donde más vendiste fue en el local 3, porque ahí se vendió. Y en el que menos vendiste fue en el local 4. ¿Sí? Pero fíjate, aquí en el local 3, aunque vendiste más, solo hiciste una venta. En este, que no vendiste tanto, pero hiciste 2 ventas. ¿Se ve o no se ve? Sí se ve. ¿Ya? Y también dice, la puedes ver por versión. Mira, en la versión 1 vendiste todo. Todas son de la versión 1, así que todas lo vendiste en la versión 1. ¿Me entiendes, no? Entonces, porque todas son de esa versión. Ahorita vamos a hacer unos cambios. Pero tú no lo quieres ver por los ID. En realidad, lo que vamos a hacer ahorita es 2 cosas. Primero vamos a generar, quiero una dimensión de tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, el caso de... ¿Dónde está el diagramilla?
En el caso de las facturas también tiene una fecha, entonces puedo utilizar esto para hacer una dimensión de tiempo. Entonces, aparte de verlo por local y por versión, lo puedo ver por tiempo. Entonces, como esas dimensiones no se generan de forma automática, tú tienes que crearlas. Voy a decir nueva dimensión. La parte de dimensiones, voy a decir voy a utilizar, digamos, qué tipo de dimensión, digamos, ¿no? Vamos a hacerlo en una tabla existente, sí. ¿Qué tipo del origen, digamos, ¿no? ¿Qué columnas vas a ocupar, digamos, de la tabla factura, digamos, Entonces, ¿qué datos? Acá, espere, voy a la dimensión de tiempo. Lo que pasa es que aquí estaba para una dimensión. Entonces, hay tres opciones. Generar una tabla de tiempo en el origen de datos, quiere decir en tu servidor, digamos, ¿no? Lo malo de hacer esto, que es lo mismo que acá, digamos, generar una en el servidor, que es mejor. Lo bueno es generar esa tabla de tiempo en el servidor, que la puedes utilizar en distintos cubos y para distintas cosas. Cuando lo haces acá, normalmente ya no la puedes compartir cuando el origen de datos es diferente. Entonces, por eso que se utiliza normalmente para las dimensiones de tiempo, para no tener que reutilizarla, ¿no? Para poderla, reutilizar. Entonces me dice, mira, ¿qué elementos quieres del tiempo tomar en cuenta? Quiero el año y el mes, digamos, ¿no? Y por supuesto el día. ¿Para qué fecha se va a generar esa dimensión de tiempo? Normalmente lo que tienes que ver es acá en qué rango de tiempo están tus facturas. Voy a seleccionar. Por ejemplo, en este caso, las fechas están, la menor fecha, todas son del mismo ¿no? Del 3, del 8, del 2008, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner que me genere fechas en 2008, ¿era, no? 2008 sí. Hasta el 2010, digamos, aquí puede ser más o igual o mayor, pero nunca menor, porque ahí sí vas a tener problemas. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Bien, se lo voy a hacer general para todo ese rango de fechas, aunque no lo necesito porque solo hay una fecha ahí. Pero puede ser mayor, pero nunca tendría que ser menor. ¿Se comprende o no? Sí, sí, lógico. ¿Ya? Y luego, obvio, ¿qué calendario vas a utilizar? Ahorita vamos a utilizar el normal, pero existe lo que se llama el calendario fiscal, que aquí también en Bolivia se utiliza o el normal o el fiscal, ¿ya? ¿Qué es el calendario normal? Obvio, es del 1 de enero al 31 de diciembre. Ese es el calendario normal. ¿Cuál es el calendario fiscal? Por ejemplo, aquí en Bolivia, las industrias, su gestión no comienza el 1 de enero, comienza el 1 de abril y termina el 31 de marzo. Entonces, no es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, si voy a utilizar un calendario fiscal, entonces, obvio, cuando yo diga quiero sacar va a salir desde abril a marzo del próximo año. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí. Ya, entonces, para eso. Y luego, ¿cómo se va a llamar la dimensión? Digamos, ¿no? Voy a poner, se va a llamar tiempo. Y entonces lo que él hace es generar esa dimensión de tiempo. Ya me generó. Y me dice, ¿qué quieres mirar? Mira, aquí voy a mirar el día del año, puedo ver el mes del año, puedo ver la fecha, el mes del año, el año. Él ya lo puso, pero aquí tengo otras opciones también. Puedo ver el día de la semana, el día del mes, el día del otros atributos. Puedo mirar y ya me generó una jerarquía. Año, mes, día, ¿no? Ahora, pero fíjense acá, vamos a irnos a la estructura del cubo. A la estructura del cubo, pero voy a hacer, guardar esta cosa. Vamos a irnos a la estructura del cubo y yo creé la dimensión, pero en realidad no la he relacionado con la tabla de hechos. Cuando vengo aquí al uso de dimensiones, veo que, por supuesto, está asociada a la medida, está el local y la versión, no está el tiempo. ¿Se ve? Entonces voy a agregar dimensión al cubo. Yo creé la dimensión, pero no la he asociado todavía a la tabla hecha, ¿ya? Y me dice, a ver,
seleccione las dimensiones que quieres agregar. Es esta que tengo acá. Quiero agregar porque ya local y versión ya está. ¿Se ve o no? Sí, ¿Sí? sí. Entonces, ya la he agregado. Y aquí tengo que ver cómo la voy a relacionar con la tabla de hecho. Y era ahí donde decía, no se utiliza el ID. Entonces, voy a utilizar una relación normal. Dice, normal es esta. Normal es una relación entre la tabla de hecho y la tabla de dimensiones directamente. Aquí no se ve me dice, ¿cuál es el atributo de granularidad? De fecha. ¿Sí? Luego aquí me dice cómo se llama en la columna del servidor, en la tabla de dimensiones se llama fecha. Entonces le estoy diciendo, se está relacionando con la fecha. ¿Sí? ¿Vamos? De acuerdo. Y ya lo relacioné, entonces ya lo vinculé. Fíjense, en el caso de la tabla hecho con local, ¿con qué se está relacionando? Con el ID local. En el caso de la versión, con el ID de la versión. Pero en el caso de la dimensión tiempo, ¿con qué? Con la fecha. Con la fecha. Con la fecha. ¿Se entiende o no? Ya. Bien, como hice varios cambios, voy a aprovechar también aquí para hacer unos cambios. Voy a editar esta dimensión de la versión para que no me salga el ID y quiero que me salga el nombre. Voy a aumentar el nombre más. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo con la dimensión local. Voy a editar acá y voy a ponerle el nombre, porque solo estoy viendo los ID. Y obvio, nadie sabe los ID. ¿Eh? Lo que se quiere es tener los nombres, ¿ya? Ya hice varios cambios acá. Entonces, como hice varios cambios, le aumenté una dimensión tiempo y aumenté atributos a las dimensiones, digamos, ¿no? Entonces, tengo que reprocesar de nuevo todo el cubo. Entonces, ya lo grabé, voy a reprocesar, porque si no, no se van a registrar los cambios. ¿Ya? Entonces, voy a reprocesar otra vez, ya hice los cambios y luego le voy a ejecutar. Se conecta de nuevo, vuelve a traer todos los datos, pero esta vez ya los complementa con todas las cosas nuevas que le puse, digamos, ¿eh? La voy a recargar y como todo está bien, me dice ya lo reprocesé. Ahora sí, voy a poderlo ya Pero como a veces pierde la conexión, ya me lo advirtió ahí cuando lo saqué, normalmente lo que hago acá, digamos, en el explorador, antes de explorar hay un iconito acá que se llama volver a conectar. Entonces, como estaba con los datos anteriores, le doy reconectar, es como darle un refresh, volver a conectar y mostrarme de nuevo todo como quedó. Entonces, ve, ya está la dimensión tiempo, la ven ahí, y ya aparece el nombre también acá, lo que no aparecía antes. Y en la dimensión tiempo aparece todas las columnas que yo agregué, que en realidad le agregó por defecto. Entonces, otra vez voy a poder ver mis ventas asociadas, siguen siendo lo mismo, la cantidad sigue siendo lo mismo, pero aquí cuando ya le digo lo quiero ver por local, ya no necesito jalar el ID, sino puedo jalar el nombre y me dice, mira, en la Plaza York, en la Plaza Borja, en la ¿dónde? Ya yo sé dónde se vendió más, o dónde se vendió menos, o cuántas ventas se hicieron, pero ya por el nombre. Eso ya es significativo para el usuario final. En cambio, los ID no es significativo. Pero también lo puedo ver por tiempo, aunque solo había una fecha, digamos. Puedo verlo por año, de cuánto se vendió. Obvio, todo va a salir en el 2008. Entonces me dice 2008, eso, obvio, si hubiera venta de otro año, me saldría cuánto se vendió el 2008, cuánto se vendió, y lo puedo ver también, digamos, dentro del año por mes, digamos, ¿no? Entonces, mira, pero también como solo hay una fecha, digamos, ¿no? Acá en estos datos me va a decir que, bueno, en agosto, digamos, ¿no? En el 2008, en agosto, se vendió esto. Pero si hubieran otros meses, me saldría aquí el 2008 y el otro mes y el otro mes y cuánto se vendió por mes, ¿no? ¿Se entiende o no? Y finalmente también puedo verlo por versión o puedo combinar todas juntas. Quiero ver cuánto se vendió por versión.
en la versión real, digamos eso, como solo hay una versión, digamos, todo es del mismo. ¿Se entiende el proceso básico? Sí. Ya, pero eso está limitado, digamos, ¿no? Por supuesto, ahí. Eso nada más puedo sacar. Eso es lo que te muestra un ejemplo, un libro, digamos, ¿no? Y obvio, todo el mundo lo puede hacer así, digamos. Ah, mira, es solo una tablita, la tabla de hecho. Ah, mira, solo está solita, digamos, ¿no? Y todo lo que está directamente son las dimensiones. Obvio, cualquiera saca un cubo. Y las medidas son exactamente lo que está ahí. Entonces, eso siempre le va a funcionar y va a ser fácil de hacer. El asunto es cuando necesito hacer unas cosas más complejas, ¿no? Ahorita por lo menos lo plantearemos, digamos, ¿no? Para ver. Entonces, pero yo quiero ahora ya no digamos, ¿no? Vamos a irnos a nuestro tema. Quiero ya verlo a nivel producto. Si ya lo veo, las ventas, no solamente quiero ver cuánto vendí a nivel general, sino productos, lo puedo ver por familia, por subfamilia, digamos, ¿no? Ya al incorporar esos elementos, productos, digamos, ¿eh? Ya, entonces ya incorpora familia, subfamilia, digamos, y categoría. Entonces ya podría ver mis ventas por familia, subfamilia, categoría, y por supuesto, digamos, ¿no? Ya puedo ver también la cantidad. Ya no es la cantidad de facturas en compra, sino la cantidad de productos que vendí. Entonces, ya puedo ver qué monto vendí, qué cantidad de productos, y además podría ver cuántas ventas hice. Ya son 3 ya puedo incorporar, y ya los puedo ver, al incorporar aquí, ya los puedo ver esas ventas no solamente totales, sino puedo ver por producto, cuánto vendí de cada producto. O puedo verlo por categoría, o por familia, o por subfamilia. ¿Cuánto es lo que vendí de ese producto, digamos, ¿no? En total, entonces ya puedo ver mis ventas, no solamente en general, cuánto es lo que vendí, sino por producto, digamos, y por la categoría de los productos y las cantidades de productos que vendí. Pero para poder hacer eso, ya mi tabla de hecho no es por local, también ya no es factura, ni es detalle, son estas dos. Estas dos las tengo que unir, digamos, ¿no? Como tabla de hechos para poder sacar y poder analizar mis ventas por local, por versión, por producto, por familia, subfamilia, categoría. Y además ya podría no solamente ver el total de lo que vendí y la cantidad de ventas que hice, sino la cantidad de productos que vendí también. ¿Se entiende la idea? Señores. Sí. Sí o sí, tiene que ser con factura de detalle para hacer join con otra tabla. Es que si yo la pongo factura detalle, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? Solo factura detalle podría ya no ver con respecto a esto. Y sí puedo ver con producto. Entonces tengo que, como quiero ambas cosas, digamos, ¿no? Entonces ya no lo puedo hacer. Entonces estos están separados, tengo que unirlos estos dos y tomar como tabla de hecho ambos, y luego ya podría ver. Entonces, para tomarla como hecho podría ser solo factura. Si lo pongo solo factura, solo puedo mirar lo que tiene factura aquí y con respecto a lo que está directamente o indirectamente, pero solo en el sentido hacia afuera, nada más. Esta no puedo porque ya no va hacia afuera, va hacia adentro. Entonces, ahora, si la tomo esta, fíjense, como tabla de hecho, podría considerar, ¿no ves? Todo esto porque va hacia afuera también, y esto va hacia afuera también, ¿ves? ¿Ves? Entonces, si la tomo ya como tabla hecho en detalle, podría haber más cosas, ya no la cabecera, ¿sí? ¿Se entiende? Pero una mejor solución a eso es unir estas dos, digamos, ¿no? Unir estas dos para tenerlo más, más compuesto los datos, digamos, que descompuesto, ¿sí? Y va a ser mucho más, y voy a poder analizar más. Entonces, ya directamente no lo puedo hacer. Y en otros casos, no podría hacerlo a menos que lo junte. ¿Sí? ¿Nos comprendemos o no? Señores. Al hacer join con factura de detalle, solamente va a poder analizar producto, su familia y familia, ¿no? Digamos, Sí, compras versión detalles y ya no se va a local poder. también. Ya Compras puedo ver. detalles, ¿Cómo? compras detalles ya no se puede, ¿no?
No, no O se compra puede porque cabecera. va en sentido contrario. Además tendría que Ah, ver qué es ya. lo que quiero. ¿Me entiendes? Aquí, por ejemplo, es que este es otro, solo que comparten, igual que factura tiene un detalle, las compras también tienen un detalle, pero no tiene que ver nada. Ventas con compras, digamos. ¿Entiendes? ¿Se armaría otro cubo para compra, ingeniero? Claro, para compra es otro cubo. Ok. ¿Ya? De categoría sale otra tabla. Esa tabla igual se puede, ¿no? Sí, se Categoría está puede, relacionada digamos, con ¿no? otra tabla. Podrías ver ahí que es rubro. Podría verlo también por familia, por categoría y por rubro. Claro. Y rubro tiene más relaciones. Todas Igual las se que podría. salgan de ahí hacia afuera, por sección también. Entonces lo podría ver ahí y lo podría ver por sección. Pero todas esas, si la tabla de hecho es detalle, factura, son estas dos, digamos, todo esto es una sola dimensión. Sería un copo de nieve. Estas no son n dimensiones, sino una sola dimensión. Quiero ver esto por producto. Y estos simplemente son como atributos del producto. ¿Me entienden o no? No son n, es una sola dimensión, producto. Ah, lo quiero ver por producto. Y dentro del producto, ¿qué quiero ver? El nombre del producto, quiero ver su familia del producto, quiero ver la familia del producto, quiero ver la categoría del producto, quiero ver el rubro del producto y quiero ver la sección del producto. Claro, Entonces eso sería dice una ingeniero consulta que... drill down, ¿no? Disculpe. ¿Cómo? Eso sería una consulta drill down, ¿no? Ajá. Familia, subfactor. Perfecto. Pero obvio, Entonces, es una sola dimensión, no son n dimensiones. Una sola dimensión. ingeniero, entonces del producto, su familia y familia serían su metadata, ¿no? No, es el nivel de granularidad. Yo estoy diciendo, quiero verlo a nivel de productos, quiero ver a nivel de familia y quiero ver esto. Esto es granularidad. ¿A qué nivel de detalle quieres ver el producto? Ah, ok. Gracias. ¿Ya? Bueno, si es copo de nieve, son diferentes, ¿no? O sea, van Sí, en separados. el esquema va a ser copo de nieve, pero si yo quiero, por ejemplo, volver la estrella, obvio ya lo que hago en el ETL es unir todo esto en una sola tabla. En vez de tener 1, 2, 3, 4, 5 tablas, 6 tablas, voy a tener una sola. Ya compuesta. ¿Sí? Y Una se coloca sola todos los tabla. atributos, su ID más, su ID de llave primaria igual se coloca. No, en realidad ya no necesito, pues solo necesito el ID del producto acá para relacionarlo con el tab. Aquí solo necesito sus nombres, nada más llevo sus nombres. Entonces la dimensión se va a llamar producto y lo que va a tener la tabla dimensión producto va a tener el nombre del producto, el nombre de la familia, el nombre de su familia, digamos. El ID del producto, ¿por qué? Porque necesito para la tabla de detalle, pero ya estas otras no, porque ya los voy a unir. Ah, ok. Listo, ingeniero, gracias. ¿Ya? Entonces, para que vayan entendiendo, lo vamos a armar la próxima clase. Vamos a comenzar un poquito más temprano, ¿ya? Entonces, el día viernes, para que nos dé tiempo para hacer varias cositas, unos 2, tratemos de conectarnos unos 15 minutos antes, porfa, ¿ya? Ok, ingeniero. Ok, ingeniero. ¿Qué más, señores? A ver, preguntas, dudas, para que el viernes ya nos dediquemos a hacer esto y ya esté claro. Una preguntita, ingeniero. ¿Qué versión del Visual Studio tiene ustedes? Que yo instalé la 2019 y no me sale al crear el Integration Service Project, no me sale así las carpetitas como usted. O sea, no me sale el cubo, dimensiones y así. Es una Yo lo extensión. tengo aquí instalado de la 2015, ¿no? Pero igual sale lo mismo en las otras. Sí, es una extensión aparte que tenés que descargarte ahí directo en el Sí, Visual no, Studio. me descargué la extensión porque de plano no tenía el Integration Service, la versión 2019. Decía que no tenía, me descargué la extensión y ahora ya me sale, pero, o sea, no aparece como de esa forma, me refiero. Ah, sí, el mío tampoco, solo aparece, digamos, el archivito, no sale, digamos, Ajá. Business Intelligence y todo, no. Sí, Sí. pero me sale individual y sí funciona también.
A veces tenés que hacerlo manualmente, de cargar el Integration Service. Sí. Yo he visto la versión 2019 y sale igual. La verdad, no vi que hubiera sido diferente. Algo quizás no están haciendo bien o tiene una distribución diferente a la que yo he visto, pero debería en realidad hacer lo mismo, ¿no? Y de hecho, en vez de tener menos, debería tener más, ¿no? Ingeniero, una consulta. Usted todo lo que explicó hoy día es de la manera directa, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es crearnos una base de datos aparte, ¿no? Sí, por eso. Vamos a ver el viernes también cómo lo hacemos. Se supone que lo que haces con Integration Service es crear esa base de datos y luego hacer el cubo ya de esa que está lista, y ya es más sencillito porque ya está todo preparado, ¿no? Entonces, lo que primero hago es pienso, ¿cómo lo necesito los datos? Y los preparo. Hago el proceso ETL, lo dejo todo. Y ya cuando tengo que hacer el cubo es más sencillo porque ya está todo listo. En cambio, aquí sí. Por eso es lo que lo vamos a ver de la otra manera el día de para que vean cuán complejo se vuelve a hacerlo sobre la real, digamos, ¿no? Cuando puedes hacer todo ese tema, volvés lo más sencillo haciendo el esquema intermedio. ¿Le puedo mostrar un poco lo que tengo? ¿Podríamos ver la base de datos oficial de nosotros, Hotel Reservation? ¿Cómo, perdón? El día viernes podríamos hacerlo de nuestra base de datos oficial para poder tener una mejor idea de cómo se puede hacer. El tema es que no quiero hacérselo, ¿no? No, práctica, digamos. Por eso, si yo lo hago sobre la base de datos en la que vamos a trabajar o que tienen que trabajar ustedes, obvio estaría haciendo algo de ustedes. Porque no voy a hacer algo de algo que no existe. Tienen que hacer algo de lo que existe. Puedo tomar en cuenta esa base de datos, digamos, no hay ningún problema porque es lo mismo, digamos, ¿no? Pero al hacerlo eso, lo estaría haciendo exactamente, por lo menos haría un cubo de lo que ustedes tendrían que hacer. Bueno, uno por lo menos, para tener idea de esa base. Pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, no hay ninguna diferencia entre una base de datos y otra. Es el concepto. Obvio, algún día ustedes van a tener que hacer esto sobre algo, no va a decir, bueno, yo aprendí con, no sé, hoteles, podemos hacer hoteles. Tienes que poder hacerlo en cualquier base de datos, con cualquier contexto. Ingeniero, ¿le puedo compartir un ratingo la pantalla y despejar algunas dudas, por favor? A ver. Ya, me habilita, por favor, la sesión. Ya. Yo estaba haciendo esto. Se supone que nuestra base de datos de origen es la que tenemos, ¿no? La grande. Y va a ser la de destino, digamos, ¿no? Y a través del ETL tengo que cargar esta base, ¿verdad? Exactamente. Pero yo, por ejemplo, aquí, esta huésped, de una vez lo uniría con ciudad. No pondría dos. Ya aquí le pondría directamente a huésped, ¿qué cosa? La ciudad, el estado, digamos, ¿no? Y el código, si quieres, acá. Y entonces, digamos, aquí directamente, digamos, ¿no? Aquí al guest le pondría los atributos de la ciudad, digamos, ¿no? Ajá. ¿Para qué, digamos? No tiene sentido que la lleves a un esquema estrella o a un esquema copo de nieve a menos que, andate de nuevo al diagrama, a menos que esta quieras compartirla con otro cubo, digamos, y ya no quieras meterlo acá. Entonces tiene sentido si en otro cubo, porque esto no te tiene que servir solo para reserva. La base de datos intermedia te tiene que servir para los otros cubos, ¿me entiendes? Entonces, como la ciudad la voy a ocupar en el otro cubo, si yo la meto directamente con el huésped y para el otro cubo no necesito el huésped, solo la ciudad, entonces ya estaría fregado porque no podría hacerlo. Entonces ya vale la pena hacerlo aquí porque para el otro cubo la necesito la ciudad. Entonces, por eso es que aquí no la llevo junto con el huésped. Pero si esto solo lo voy a ocupar aquí, entonces mejor la junto. No tiene sentido hacerlo. Lo mismo que para el hotel El Brands, yo lo puedo tener directamente. Ya la dimensión hotel podría venir directamente aquí, el nombre del hotel y el nombre del Brands directamente y nada más. ¿Para qué voy a crear un esquema copo de nieve innecesario? A menos que Brands lo ocupe en otro cubo, porque esta base de datos intermedia que vas a crear no es solamente para este cubo, y no vas a crear una base de datos por cada cubo. Entonces, para el otro cubo sí ocupa Brands, pero no quiere ocupar hotel o no necesita. Entonces, belleza, lo relaciono ahí, está bien, no hay ningún problema. En ese sentido sí tendría sentido tenerlos por separado, pero si no, es mejor tenerlos juntos, ¿no? Y en caso de que mi esquema sea copo de nieve, de verdad, no como en este momento,
las llaves primarias tendrían que también ir en la tabla de hechos. No, solamente la que va directo. Entonces sería, digamos, en este caso, supuestamente hotel, digamos, ¿no? Ya no iría la de brand. Sí, sí. Ok, esa duda tenía. Está bien, más claro ahora, ingeniero. Gracias. ¿Qué más, señores? Ya, el viernes seguimos entonces. Ok, ingeniero. Hasta luego, Ingeniero, una pregunta.